La Corte Suprema de Justicia de El Salvador puede seguir procesos, abogados que están en algunos casos probablemente cometiendo delitos o son parte de algún delito. Esa es una potestad que tiene como poder del Estado la Corte Suprema de Justicia, como una forma también de estar filtrando todo lo que sucede. Pero hay procesos que se siguen por una suposición. Este es el caso de ahora. Hoy nos acompaña Lucrecia Landaverde, es abogada penalista y periodista. Está con nosotros en No se Piénsalo. Qué gusto que esté con nosotros. Lucrecia, bienvenida. Gracias, Francisco. Como siempre, para mí es un enorme placer estar con usted. Es de los pocos periodistas que son independientes, verdaderamente independientes, y eso llena de satisfacción. Así que estoy además agradecida de que me invite siempre. Bueno, para nosotros es un gusto que esté en este programa de todos los miércoles a las 8, acá en el 8. Estamos en retransmisión en 106.9 FM de radio y también nos puede buscar en nuestras redes sociales. Búsquenos como Mix de Medio y en las redes de Agape TV, Canal 8. Esta es una producción de Mix de Medio. Hay un proceso que la Corte Suprema de Justicia está siguiendo en su contra. Cuéntenos por qué este proceso. Vea, tiene un antecedente, lo voy a llamar yo histórico, porque en efecto todo sucede en el contexto de que soy la abogada del señor Alejandro Muishon. Y en ese contexto, pues vienen algunos procesos en mi contra. Hubo uno antes, donde me llaman para una audiencia el día 12 de febrero, que era el día en que nosotros hacíamos el acto fúnebre del ex asesor de seguridad nacional, de un caso que el gobierno no ha dado ninguna explicación, ninguna declaración, ni siquiera ha fingido algún interés de poder expresar el pésame a la familia. Además de que era una familia conocida del actual gobierno, lo voy a llamar actual gobierno, pero directamente del señor Bukele. Me cuesta llamar presidente porque está de la forma en que está, de una manera inconstitucional, vamos a decir, anticonstitucional, quebrantando la Constitución, y entonces yo lo voy a llamar por su nombre porque su investidura, desde el ojo de los abogados que conocemos la ley, es difícil que la tomemos en cuenta como de un presidente por estar de la forma en que está. Pero en todo caso, más allá de lo que ya todos conocemos, efectivamente, mire usted, este señor Bukele, Nayib Bukele, era amigo del ex asesor de seguridad nacional desde la niñez, al punto que hay fotos juntos y más, ¿verdad? Lo constituye, lo nombra como su asesor de seguridad nacional, esto es, para que el señor Alejandro pueda proveer algunas políticas, asesorar sobre políticas que deberían de protegernos a todos. Seguridad nacional era el título que tenía, asesor de seguridad nacional. El día 8 de febrero del presente año, todo sucede en 2024, se da a conocer la noticia de que este señor había muerto en manos del Estado porque estaba siendo procesado. Y esto es bien importante. El 8 de febrero se da a conocer esa noticia en horas de la mañana, quizás hasta un poquito antes de que se conociera la noticia públicamente, puede ser porque después ya se conocía y circulaba la noticia. La hermana del señor Alejandro me llama, muy emocionada, se podía escuchar en su voz, y me hace un llamado de auxilio y me dice estas palabras exactas: a mi mamá, de hecho me parece que eran textos, pero hablamos por teléfono, yo le llamé después, no sé si unas horas después, yo estaba muy ocupada, y le contesté después, pero el mensaje decía más o menos así: a mi mamá no le permiten ver el cuerpo de mi hermano.
Entonces, con esa expresión, yo sabía que Alejandro lamentablemente había muerto. Desconocía circunstancias, pero era de suponer. El gobierno lo tenía encarcelado y se le hacían unas acusaciones. Entonces, lo primero que yo respondo, y tengo que aclarar, ellas y yo nos conocemos de antes de que suceda el evento, y de hecho tenemos una amistad. Yo le tengo mucho aprecio a la mamá de Alejandro, a pesar de que Alejandro y yo teníamos algunas diferencias y hasta intercambios donde yo señalaba los abusos precisamente de la política de persecución penal del gobierno en el contexto de esto del estado de excepción. Y algunas veces peleamos públicamente y más, pero nosotras siempre hemos tenido una buena comunicación y nos hemos platicado de distintas cosas. Somos amigas, puedo decir yo que somos amigas. Y en ese llamado de auxilio, yo le digo, ya voy, no se preocupe, yo voy a intentar de alguna manera solucionar el problema. Voy a colaborar. En ese contexto vienen a mí 1000 cosas a mi cabeza, precisamente porque yo no quería ser la defensora de Alejandro en los casos que ya le acusaban. Me acuerdo yo que por alguna circunstancia habíamos tocado el tema anteriormente, antes de que falleciera, con su mamá. Algo que no sé, que fue hasta como entre chiste, que dije yo, Alejandro se asustaría si yo llego como su defensora, porque nos hemos amenazado hasta mutuamente, en pleitos. Él me insultaba, me decía cosas y yo le decía que lo iba a meter preso. Y se imagina usted si yo llegaba como su defensora, una cosa irónica, ¿no? El tema es que le llamo a unas personas de quienes yo no voy a decir sus nombres, porque son demasiado importantes para mí, y les pregunto qué opinan de mi intervención para poder ayudar a la familia de Alejandro, que lo quiero hacer ya por un tema de humanidad. Y me dicen, lo tenés que hacer, ya es un tema humanitario. Y como es una persona conocida, entre ellas y yo son personas conocidas, y me dicen, ayudarle a Pati, esto es inaudito, esto es injusto, y empiezan a condenar el hecho que a su hijo le hayan suspendido la oportunidad de vivir de la manera en que sucedió. Y digo suspendido porque se le negó la oportunidad a la mamá de que le brindara atención médica. Y se trató el tema como se trató, como todos ya vimos. Se presenta un video editado por la Fiscalía General de la República, que después vienen a confirmarse todas mis teorías técnicas, jurídicas del caso, cuando se filtró un expediente por quién sabe quién, hackers le llaman, pero puede ser hasta el mismo gobierno, para intentar, fíjese usted, pudiera ser, porque todo es una confabulación. De hecho, en ese caso es el caso más oscuro, más conspirativo que usted se puede imaginar, donde confabulan un director de un hospital, unos supuestos abogados asesores externos de ese hospital que mienten todos entre sí, y un fiscal que además permite que se vaya manoseando ese expediente cuando no están investigando un crimen. Se hacen varias cosas dentro del expediente que pudieran llegar a considerarse delictivas. Todo eso debería investigarse. Todas estas cosas yo las denuncié ante los medios de comunicación. Lucrecia, vamos a quedarnos en esa parte para ir a la pausa. Estamos con Lucrecia Landaverde, abogada penalista, periodista, que está siendo procesada por la Corte Suprema de Justicia en nuestro país. Nos está contando el caso de Alejandro Mason, por el cual se está siguiendo un proceso. Hacemos una pausa y ya regresamos con más.
como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, gracias por continuar con No se piensa, los miércoles 8 de la noche en Agape TV, Canal 8. Hoy está con nosotros la abogada penalista y periodista Lucrecia Landaverde. Nos está contando la historia de Alejandro Mason. No hay claridad en este caso. El expediente bastante confuso, conspirativo, no sé qué adjetivo colocarle a él. Estamos en el expediente, Lucrecia. Efectivamente. Entonces doy declaraciones a la prensa, cuento todo lo que está pasando y son cosas impresionantes, ¿verdad? Son cosas impresionantes que ya en mis declaraciones las pueden constatar. Pero fíjense ustedes, esto sucede, lo del bullicio mediático, lo de la noticia de la muerte del señor, el 8 de febrero. Había muerto, según la versión del hospital, el día 7 de febrero, lo cual para mí es falso, y categóricamente digo es falso. Hay que constatar, primero porque materialmente los tiempos no dan para que entendamos de que el señor murió el 7, cuando lo entregan vacío de todo el cuerpo, cocido, hay fotografías que se filtraron que después salieron partes diciendo de que no eran reales, algunas. Hubo una fotografía que es verdad, es la de la cabeza del señor Alejandro. No sé cómo se filtró, no estaban en mi poder y actué con toda diligencia posible. Si esa fotografía se hubiesen filtrado de mi parte, ahora mismo estuviera encarcelada y suspendida de abogada. Pero la verdad es que no sucedió de parte mía, sino que hubo un tema, no sé si se contaminó el teléfono de alguien de la familia, no lo sé. Lo cierto es que la evidencia nosotros la protegimos, se protegió, está protegida. Se filtró una foto que un youtuber publicó. Otra foto que aparecía de la cara de Alejandro es falsa. No es cierto que pertenezca a él. ¿Por qué digo yo esto? Porque soy la abogada que dirigí y conduje la recolección de la evidencia, pero además garantizando la debida cadena de custodia de la evidencia, porque es un crimen que además, yo ya lo he dicho antes, con un alto componente conspirativo que hay que investigar y que he dicho antes también, fascinante desde el punto de vista de la criminología y criminalística, que son dos ciencias apartes, para llegar a unas conclusiones de acuerdo a la evidencia recolectada que verdaderamente nos llevarían a unas investigaciones bastante complejas, donde saldría una cadena sucesiva de intervinientes, de actores materiales en el crimen, que tendrían que enfrentar la justicia. Y digo actores materiales porque sin duda alguna también hay actores intelectuales del crimen que daban órdenes para que se ejecutaran. Y entonces todo esto despierta un interés de una abogada penalista que precisamente intenta llegar a la verdad de los hechos, pero a deducir también quiénes pudieran ser los actores, tanto materiales como intelectuales del crimen, que yo llamo un homicidio inducido, conducido y producido, porque fue un proceso paulatino que al final provoca la muerte del señor Alejandro. Estas declaraciones que las sigo dando, que categóricamente las sigo sosteniendo, soy una abogada no con 2 años de experiencia, especializada en el derecho penal, con alguna especialidad también en criminología, y digo alguna porque nosotros participamos en seminarios y en cosas precisamente científicas que nos muestran cómo en criminología actúan los criminales, pero cómo en criminalística, que es otra ciencia, se recolecta la evidencia, se protege todo lo que se encuentra, donde ha sucedido el hecho y más, y se garantiza la debida cadena de custodia de la evidencia recolectada. Le estoy hablando de ciencia, para que se entienda.
Entonces, no pudiera venir yo a hacer unas alegaciones o unos señalamientos de manera fortuita, de manera, ignorante, porque eso sería traer para mí una consecuencia penal que me pudieran hasta acusar y encarcelar, por supuesto. Lo cierto es que todo lo que he señalado es tal cual. Debe investigarse ese crimen. Ante todo esto, también el gobierno, a través de sus instituciones como un hospital nacional, una Fiscalía General de la República que debería ser autónoma, con una independencia total, porque es la que lleva, el monopolio de la investigación. Pero lo cierto es que la Fiscalía manipula el expediente, lo sustrae según la versión del hospital y no dejó ningún documento ahí. Para que pudiésemos nosotros, digo nosotros, solo habíamos mujeres, nosotras, hasta hacíamos chiste de que solo habíamos mujeres en eso, que nadie nos iba a escuchar y bla, bla, bla. Para que nosotras pudiéramos llevar a cabo el acto fúnebre, protocolo fúnebre lo llamo yo, a la consecución de actuaciones que tenían que ejecutarse para concluir esa pesadilla, entonces se nos impide, no se puede, porque no se están llenando unos requisitos indispensables para ejecutar el protocolo fúnebre. Y en un hospital que nos niega el documento para que podamos llevar a cabo todo este protocolo, y una fiscalía que dice cosas contrapuestas contra un hospital que además dice falsedades, el asesor externo de quien yo tomé los datos, tomé el teléfono y tomé varias cosas, pues soy una abogada, tenía que recolectar evidencia. Ante la imposibilidad, el bloqueo institucional para que nosotros podamos dar sepultura al cuerpo del ex asesor de seguridad nacional, que no era un cualquiera, pues se me viene a la cabeza tomar una decisión que además resuelva la situación, una decisión que tenía que estar sobrada de conocimiento técnico legal, de conocimiento de la ley, pero también sobrada de carácter, sobrada de valentía, porque había que ir a la Fiscalía General de la República a exigir, a pesar de la negativa, del bloqueo, de todo, y para ello yo le dije a la mamá de Alejandro, que me acuerdo que se tira hacia atrás del asiento de mi auto, y me dice, ¿cómo hacemos? ¿Qué hago yo con el cuerpo de mi hijo si no puedo hacer nada? Solo teníamos el cuerpo, no podíamos ejecutar ningún acto fúnebre. Y encima tenía el peso yo de que la intención era de que el cuerpo se cremara cuando estamos ante un crimen que para mí venía pesadísimo, tener que convencer a la familia que el cuerpo no se cremara, se iba a convertir en cenizas, siendo yo la abogada que estaba al frente. Después cualquiera podía dar una opinión, mire, la abogada, ¿por qué no dijo que no debía de cremarse el cuerpo? Pues había que tomar más evidencias, estudios del caso y más del cuerpo específicamente, había que hacer estudios. Y yo decía, si necesitamos en el futuro, que en efecto lo vamos a necesitar, una exhumación de cadáver, ¿cómo lo vamos a hacer si está convertido en cenizas? Entonces tenía mil cosas. Por un lado tenía esto de que no sabía cómo convencer a la familia que el cuerpo no se cremara, porque me decían que lo iban a hacer. El cuerpo estaba destruido, es una cosa macabra. Le está hablando la abogada que estuvo ahí, que levantaban los que auxiliaban. Para eso también necesitábamos gente especializada en eso. Los que auxiliaban le levantaban la pierna, le abrían los dedos, la boca y todo para ver qué otros hallazgos encontrábamos, y todo quedó debidamente registrado. Entonces, no le está hablando una desconocedora de lo que sucedió y de cómo se encuentra el cuerpo, le está hablando alguien que estuvo ahí dirigiendo la recolección de la evidencia. Y venía el borbandeo de la gente, de esos que se disfrazan de amigos, consejeros, y me decían, te van a capturar en este momento,
tengo información de primera mano, dale, abandona eso, alejate. Y un borbandeo psicológico de que dejara tirada a la familia para que ni siquiera pudieran sepultar el cuerpo, más la persecución del gobierno y la maquinaria comunicacional donde utilizan gente sin ningún código de conducta, gente bárbaramente analfabeta pero vulgarísima, youtubers, troles con cuentas box de Twitter, de Facebook, y el ataque constante, amenazas hasta de muerte, al punto que incluso me seguían hasta en vehículos con el logo del gobierno actual. Y algunas veces platicamos porque se atravesaron y me llamaban a reuniones de capres. ¿Cómo le va a estar mintiendo sobre esto una abogada que no tiene poder ninguno en absoluto y que perfectamente le dan un par de disparos y ya estuvo, se acabó? O la meten presa y se inventan un delito y ya está. Lo cierto es que de todo lo que estoy diciendo también se puede recolectar evidencia y que en efecto existe evidencia, ¿verdad? Pues con todo esto lidiaba en el momento. Al fin, después de estar haciendo llamadas a distintos países, le estoy hablando de Europa, le estoy hablando de Estados Unidos, los países vecinos nuestros, Guatemala, Honduras, Costa Rica y más, para ver si conseguíamos un equipo forense que nos ayudara no a hacer una autopsia, porque la gente desde la ignorancia opina, dice y sugiere cosas, pero no entienden ni lo que ellos mismos sugieren. Mucha gente, fíjese usted, hasta profesionales del derecho o de medicina, me sugerían que trajera forenses extranjeros para hacer una autopsia, lo cual era imposible, el cuerpo estaba vacío, pero sí que podíamos tener patólogos, gente especializada y forenses que son los mismos patólogos. Podíamos tener este equipo siempre constituido evaluando los hallazgos del cuerpo para que dieran un dictamen forense sobre si esos hallazgos de esas lesiones, el cuerpo tenía distintos orificios, perforaciones en distintas partes, que yo lo asimilo a un arma cortopunzante como un picayelo, porque los orificios eran así, pero los tenía en la espalda, en distintas partes del cuerpo, entre los dedos, donde fuera, donde usted le viera. Y tenía lesiones en los dedos, en todas partes, donde usted le viera. Incluso tenía el hombro, el omóplato, se llama el hueso, dislocado, salido de su lugar. Y le preguntamos a la persona experta que estaba ayudándonos a mover el cuerpo, a levantar, para tomar evidencia, que si ese hueso que se encontraba salido era parte de la normalidad, y nos dijo que no, que ahí tenía que haber una fractura. Entonces se tomaron fotografías de cada detalle y más, pero le digo, esas horas del 8, desde la mañana que me entero, del 8 hasta el 12 de febrero, fueron horas donde no descansamos, no descansamos tanto su madre como su hermana y su servidora, que estábamos haciendo 1000 cosas, 1000 vueltas y tantas más actividades necesarias propias para finalizar con todo ese drama humano. Vamos a hacer una nueva pausa, Lucrecia, para venir continuar con todo este relato que nos está haciendo de la muerte de Alejandro Mason y llegar a la razón del proceso que se le está siguiendo en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia. No olvide comentar en nuestras redes sociales, en la fanpage de Facebook, en el canal de YouTube, tanto del 106.9 FM Radio, al igual que de Mix de Medio y Agape TV Canal 8. Gracias por continuar con nosotros. Usted está cenando, qué bueno que lo esté haciendo en nuestra sintonía, miércoles a las 8 acá en el 8. Lucrecia,
Días duros del 8 al 12, nos decía. Del 8 al 12 De febrero. fueron días donde no pudimos dormir ni 2 horas seguidas, por lo menos su servidora. Y estuve tratando de contactar patólogos forenses de distintos países. En el nuestro no hubo ni uno solo que se atreviera y todos me contestaban: licenciada, yo no puedo exponer mi vida, olvídese de mi trabajo, póngale que me despiden y no pasa nada, pero pueden matar hasta mi familia. Yo no le puedo colaborar. Lo siento, quiero, pero no puedo. Mi familia está primero. Y entonces venían todas estas versiones. ¿Se imagina usted lo que implica psicológicamente para la abogada, que es la única que está al frente de todo? Y empiezo a llamar, a contactar amistades, amigos, amigas, sugeríme en distintos países, aquí en el país y en otros. Sugeríme un profesional, un patólogo que me pueda ayudar, que venga, que nosotros le vamos a pagar todo. O sea, tenía que venir de emergencia. Y así me pasé hasta, bueno, el fin de semana, ese fin de semana que fue sábado, domingo y el lunes nosotros, me parece que el lunes fue 12, que fue cuando haríamos el sepelio y más. Lo cierto es que el 12 de febrero a las 10:30, nosotras teníamos que estar, no sé si a las 9 o 10 en Jardines en Monte Elena. Teníamos que estar en Monte Elena para continuar con todo el tema. Y a las 10:30, la Corte Suprema de Justicia me había notificado para que compareciera a una audiencia que se celebraría en mi contra a las 10:30 del 12 de febrero. Mandé a mi asistente con una nota, con un escrito, pidiendo que se señalara otro día y otra fecha, dado que era un hecho notorio que yo estaba al frente de la situación, que era la abogada y que era un hecho, bueno, de conocimiento público. Se me tuvo por justificada la incomparecencia y se pasó esa audiencia para el 12 de marzo, exactamente un mes después. Llegué a esa audiencia y en esa audiencia pasaron cosas increíblemente sorprendentes. Resultó que la persona que hacía la audiencia en mi contra, que es una abogada de la sección de investigación profesional, incorporó al acta de audiencia hechos falsos, como por ejemplo de que había un secretario de actuaciones que no estaba. Solo estuvo la persona que ha sido instrumentalizado el caso, y que lo sigo diciendo, la persona que me denunciaba, la abogada de la Corte que me juzgaba como fiscal y su servidora. Nosotros tres, el hombre, la señora de la Corte y su servidora. Y se consigna en el acta que ahí había un secretario de actuaciones con nombre y apellido, se coloca, falso. Pero además, esa es una falsedad en el documento, falsedad documental, y es importante que se diga, porque a Eric García, que está conectado al caso de Alejandro, que es un crimen, lo que sucedió con Alejandro, está preso, o por lo menos así simulan, si es que no estuviera preso, yo pienso que sí, lo presentan preso por cometer el delito de falsedad documental. Y preguntémonos, la Corte Suprema de Justicia, específicamente, estas personas que conocen de mi caso, que están juzgándome a mí, gozan de impunidad. Pueden cometer delito de falsedad documental sin ninguna responsabilidad penal. Ponen además a una persona que supuestamente estuvo en esa audiencia, que es falso, que no estuvo. Pero además colocan en la fecha del acta que la audiencia se hizo el 12 de abril, cuando fue el 12 de marzo. Y yo digo, como no hay delitos perfectos, y el delincuente debe ser muy astuto para que no le quede ni un cable suelto que nos lleve a investigar estas conductas, vienen y me dan copia del acta de la audiencia en marzo siempre. Me la dan la copia el 14 de marzo, diciendo que la audiencia fue el 12 de abril. Me la dan antes de que llegue el mes en que supuestamente han hecho la audiencia. Pero además, el jefe de la sección de investigación
profesional de la Corte Suprema de Justicia. Y no pueden decir que es un error de dedo. Es que ya le voy a explicar. Es lo que dicen después. Viene y certifica el acta y dice que es fiel con lo que sucedió, con el acta la copia del acta, me dan una copia certificada, que es fiel con el acta original y que se confrontó. Y está certificando y le coloca otra fecha también. Le coloca que se confrontó el 13 de marzo del 2023. Y todo sucedió este año. Y es la certificación lo que certifica que todo eso es cierto. Y vamos, ellos dicen después de que fue cabal, una equivocación y que no pasa nada. Lo cierto es que a cualquier abogado que consigne un dato así, lo meten preso por falsedad documental. Es delito, ellos son las autoridades, que no pueden suceder estas equivocaciones, porque ahí hay tanta gente que tiene que revisar antes de colocar firmas y sellos, porque son documentos oficiales. No se puede emitir una cosa así. La tienen que revisar, tienen que leer, después de estar seguros de lo que dice, se colocan firmas y sellos. Pero ¿y la falsedad de que hubo un secretario de actuaciones que no estuvo? ¿Es una equivocación o es una falsedad? Por supuesto que es una falsedad, y eso es delito. No hay ningún artículo ni de la Constitución ni de las leyes administrativas aplicables al caso concreto que diga que la Corte Suprema de Justicia o los funcionarios gozan de impunidad y que pueden cometer delitos sin ninguna responsabilidad penal. No existe ninguna norma que les dé esa protección de impunidad. Lo cierto es que la falsedad documental es delito y es castigado con cárcel. ¿O no ha visto usted a Eric García preso? Por eso, para que ustedes vean. Entonces, yo doy unas declaraciones en un canal y viene el jefe de investigación profesional y además tuiteo, y viene el jefe de investigación profesional, yo me imagino a este señor y a estos señores que están metidos en este embrollo, buscando y rebuscando en tanta información dentro del espectro o dentro del espectro virtual, buscando a ver qué cosa pueden adjudicarme y con qué acusarme. Y es así como en el mismo mes, en marzo, dentro de toda la búsqueda, porque estas declaraciones las he hecho en televisión antes del 15 de marzo, vienen y se inventan que la noticia del 15 de marzo de la prensa gráfica, que el titular es así para que lo ubiquen: abogada y familia de Alejandro Moisón denuncia intimidación. Ese es el titular. Y se van a 3 líneas de toda esa noticia y evitan poner el titular para que no se interprete que por eso me están persiguiendo. La noticia tiene un montón de texto, pero se van exclusivamente a 3 líneas. Y esas 3 líneas, que hasta cuesta ubicar, rebuscadísimas, sacan 3 líneas, lo que en esencia dice que la abogada sufre persecución y que la abogada dice que están instrumentalizando el caso para ejecutar una actuación en mi contra por el caso del señor Alejandro. En grandes, digamos de manera resumida, pues eso dicen esas 3 líneas, ¿verdad? Y vienen y solo toman esas 3 líneas de la semejante noticia para decir de que por eso me van a procesar. Y abren una investigación. Y al respecto, los grandes teóricos del derecho nos exponen en la prueba penal, en un libro de la prueba penal, de cómo se debe interpretar, cómo se debe valorar, de los principios básicos que la prueba debe de comprender para que sea admisible, para que sea valorada, para que sea legal. Nos habla
el maestro Climen Durán, que estoy hablando de un teórico del derecho que es conforme a nosotros nos preparan y nos forman como abogados penalistas, y dice en su libro de la prueba penal, que cuando una persona X, en este caso, estos funcionarios que exclusivamente están ejecutando una serie de actuaciones que pueden ser tipificadas hasta como delitos con el objetivo de llegar a una sanción en mi contra, cuando tienen un móvil, un interés por una situación de venganza, porque están confabulando para construir un caso en mi contra, o porque tienen una enemistad conmigo, dice el maestro Climen Durán, que eso se llama móvil espurio. El móvil espurio es cuando yo por venganza quiero ejecutar contra usted una serie de actos para producir un daño, y eso es lo que están haciendo en la sección de investigación. Lo más sorprendente es que me acusan de una conducta que ni siquiera está contenida en la ley, no está tipificada como una conducta que merite la sanción, y mucho menos la suspensión de abogada. Entonces vienen y me acusan de que esas 3 líneas de esa semejante noticia, que ustedes la pueden leer del 15 de marzo en la prensa gráfica, dicen que esa es una conducta, es una mala conducta profesional, notoriamente inmoral. Vayan, lean la noticia y juzguen ustedes, que sea el pueblo salvadoreño quien juzga si eso es así o no. Y dejemos a un lado la maquinaria de troles del gobierno, de esa gente de pocas letras dando sus opiniones, que porque hablo del caso y por eso me tienen que callar, porque eso no sería válido. Eso solo estaría acreditando que a quien hable de ese caso, a quien se meta de ese caso, lo van a aniquilar, y eso no es legal. Entonces estarían acreditando que tenemos un estado criminal. Lo cierto es que lean la noticia, juzguen ustedes, por eso me están intentando suspender. No está contenido en la ley, y la misma Corte Suprema de Justicia, con esta sala de lo constitucional, que ustedes ya saben cómo llegó, el 1 de junio de 2022 declaró inconstitucional el artículo 8 de la Ley del Notariado, numeral 2, donde precisamente adjudica la mala conducta notoriamente inmoral, porque dice que no está definido qué debemos entender por eso. ¿Qué hice yo en las declaraciones que he dado en todos los medios que tampoco la citan? Si yo mintiera, ¿por qué no me han capturado? ¿Por qué no me han metido presa? Porque para eso necesitan inventarse hasta los delitos, los elementos de prueba, que yo sé que lo pueden hacer, por supuesto. Tenemos un estado criminal, lo pueden hacer, pero no lo han hecho, porque eso también sería como soltar un hilo para que la población exija que se aclare el hecho para verificar si lo que yo estoy diciendo es falso. Y entonces nos van a llevar a tantas cosas que no van a poder salvarse de toda esa actuación criminal. Permítame una nueva pausa para venir ya con la parte donde vamos a hacer un par de consultas ya para saber realmente dónde estamos parados con la justicia, también con los abogados en este caso. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches, qué interesante todo lo que nos está diciendo nuestra invitada, Lucrecia Landaverde, abogada, penalista, periodista. Un poco hablamos de su etapa de periodista, pero hoy tampoco va a ser, sin duda. Lucrecia, ¿cuáles pueden ser las consecuencias ya de este proceso? Usted queda inhabilitada. ¿Qué significa que usted quede inhabilitada? Uno, que se habría tomado una decisión arbitraria, contraria a la Constitución, contraria a las leyes, al ordenamiento jurídico, pero además, quienes habrían tomado la decisión habrían cometido delito de falsedad documental, entre otras, entre el fraude procesal y más. Significaría que quedaba inhabilitada o suspendida por un tiempo para poder comparecer a estrados judiciales en ejercicio de la defensa. No obstante a todo ello, es importante que sepa
que cuando ellos emitan esa resolución, que probablemente ya la tienen hecha, la decisión la deben tener tomada, porque si se está manejando de esta forma, lo más seguro es que tienen la decisión tomada. Pero cuando ellos hayan notificado esa decisión, yo voy a convocar a conferencia de prensa para dar pruebas y todos los contrastes a la población y a los medios. Porque no es posible que permitamos que gente manipulando procesos, haciendo constar falsedades en documentos, cosas que no han sucedido en una audiencia, u omitiendo cosas que sucedieron en una audiencia, se deje eso sin postular, sin constatar, sin consignar en el acta. Eso es delito. Se llama fraude procesal. Entonces, yo voy a hacer una convocatoria y voy a agotar todas las instancias, a sabiendas que son ellos mismos, pero también voy a traspasar al ámbito internacional. ¿Con qué sentido? Miren, a mí ya ni me importa si me suspenden o no. Ya es con la misión de que todos esos jueces que han sido denigrados, destruidos, todos esos empleados del sistema de justicia que son aniquilados, minimizados de una manera espantosa, violentados de todos sus derechos y no pueden hablar, que vean en esta servidora una voz que les va a representar incluso internacionalmente. Y además, la población que se entere en manos de quienes estamos. Corte Suprema de Justicia es la autoridad máxima y va a cometer delitos impunemente para destruir a personas que consideran y que ellos eligen como enemigos para que no hablen. Y mi libertad de expresión y la libertad de opinión y el derecho de la población a estar informado y enterado de lo que sucede, ¿dónde está? Todo eso y más, los tratados internacionales, la Constitución y el debido proceso me lo garantiza. Que quienes administran justicia estén ejecutando ajusticiamientos, que en lugar de ser administradores de justicia se vuelvan justicieros, verdugos, eso es otra cosa. Pero eso lo discutimos, no importa hasta las instancias que lleguemos. A mí poco o nada me importa ya si me suspenden o no. Yo dirijo un corporativo de abogados y voy a seguir dirigiéndolo. Voy a seguir trabajando las estrategias técnicas, jurídicas en las defensas, y mis casos van a seguir siendo exitosos como lo han sido anteriormente. No solo depende de mí el corporativo, pero físicamente yo no voy a poder estar haciendo las defensas en el estrado con las personas, pero sí voy a poder dirigir el equipo de abogados, sí voy a poder trabajar en los casos. Lo que a mí no me pueden quitar es mi intelecto, es mi formación, es mi especialidad. Eso solamente que hagan lo que hicieron con Alejandro, que me hagan me encarcelen primero para que me saquen el cerebro y me saquen todo, y ahí sí ya no voy a poder. Pero mientras tanto, mi intelecto no lo pueden bloquear con una resolución fraudulenta, amañada y además ilegal. Lucrecia, ¿y esto es una forma de intimidación o es únicamente, en general, o únicamente por el caso de Alejandro Meiza? Podría ser en general, pero el caso es un llamado para todos los abogados. Digamos, aquí ponemos a quién sacrificamos para que todos los demás guarden silencio. Y todo el que toque este caso, además, va a ser aniquilado. Ahí hay un mensaje, todo el que hable. Y no les hicieron levantar la mano, pues, jurando la población que no se va ni a quejar de los atropellos a sus derechos. Es impresionante, pero eso estamos viviendo en nuestro país. Yo voy a seguir hablando hasta que no decidan ellos, ejecutando la misma estrategia, que es muy conspirativa, muy criminal y tenebrosa, que me encarcelen y allá paulatinamente, sistemáticamente, vayan ejecutando una serie de actos que terminen con mi vida, o que me hagan una lobotomía, como se la hicieron al señor Alejandro, para desproveerme de mi intelecto, de la formación y de toda esta preparación profesional que yo poseo. Eso no lo pueden hacer con una resolución.
Lo cierto es que estamos en manos de estas personas que están ajusticiando, que están cometiendo incluso delitos para quitar del camino a todas aquellas voces que pueden generar alguna reacción social de todas las injusticias que se están cometiendo. Bueno, hacemos una pausa para regresar con la parte final de esta muy interesante plática con Lucrecia Landaverde. Estamos en la parte final ya de este miércoles. Muy concreta y una respuesta también muy corta, Lucrecia. ¿El caso de Alejandro Mason se cierra ya? No. ¿Por qué? El caso de Alejandro es un caso que tiene que construirse, es un proceso de construcción con todos los hallazgos del expediente, que por cierto está manipuladísimo. Intentaron eliminar toda la evidencia hasta del expediente, un expediente que ni se lee, algunas cosas se leen, otras no. Pues aquí con todos los hallazgos se tiene que armar una teoría de caso y se tiene que llevar a donde se tenga que llevar. Por supuesto, yo soy de la opinión que se debe agotar instancias nacionales, independientemente si nos bloquean el acceso a la justicia, si dentro del caso se produce y se materializa retardación de justicia, lo que sea beneficia al caso, para que constatemos ante las autoridades internacionales. Tenemos un derecho internacional, derecho penal internacional, existe la Corte Penal Internacional, para que todo eso sea parte de la evidencia de cómo institucionalmente se tratan los casos aquí, de cómo el sistema de justicia está manipulado, usurpado por el actual gobierno, que ya sabemos en las condiciones que se ha quedado ahí. Pudieran preguntarme, ¿qué pasaría si yo pudiera retroceder el tiempo y me llama la hermana del señor Alejandro pidiéndome ayuda? ¿Voy o no voy? Voy. Todas las veces que fueran necesarias. No estoy arrepentida de mi actuación, lejos de eso. Le puedo decir a usted, población, que soy la abogada que siempre va a defender sus derechos, incluso apostándome mis propios derechos, mis libertades y hasta mi vida. Yo siempre voy a hablar por la gente que está siendo violada de sus derechos, como todos esos de las capturas arbitrarias y de los que han muerto en manos del Estado. También sepan ustedes que tienen una abogada comprometida que siempre les va a defender aquí y en el extranjero. Así que seguiría luchando por todos mis casos, por todos los hechos que son macabros producidos por el Estado y que han quedado en las sombras para que no se conozcan. Yo sí voy a seguir luchando. La única manera de callarme es, uno, que me encarcelen y nunca más me saquen y salga muerta, ya sea porque ejecutan esta práctica que ejecutaron con Alejandro, o dos, porque incluso saliendo de aquí me dan un par de disparos y ya. Ante eso yo no puedo hacer nada. Pero si Dios a mí me permite vivir y estos me respetan al menos la vida, entonces ustedes no van a tener a una abogada sometida ni de rodillas, van a tener a una abogada que les va a enseñar que un principio básico de la existencia del ser humano es luchar con dignidad. Y por eso seguimos en esto. Gracias a usted por haberme invitado. No, para nosotros es un gusto que nos haya acompañado. La admiración de siempre, Lucrecia. Su mensaje final para la población. Es importante, no por mí, sino por ustedes, que en mi caso se haga público, que se haga una audiencia, que no resuelvan conforme a vista de documentos, que se haga una audiencia pública donde, tal cual la Constitución lo manda, un juicio oral y público, donde se me pueda vencer a mí de manera transparente, pero además para que ustedes sean testigos oculares si el sistema de justicia verdaderamente es fiable.
o si a los que tenemos dentro del sistema de justicia los tenemos que depurar porque no son fiables, porque están cometiendo incluso, fíjense ustedes, hasta hechos delictivos para justiciar a la gente a los que ellos les tienen que brindar justicia. Entonces, es importante que ustedes exijan que esto sea público, no por mí, sino por ustedes, que sepan que todos esos casos que ahora tienen reserva total judicial deberían de ser públicos, que es un derecho que la Constitución da, que es parte del debido proceso y que ustedes deben exigir. Como último punto, que todos los que tienen a un familiar privado de libertad, nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución y los tratados internacionales dicen lo siguiente: obligan a los estados que suscriben esos tratados, pero la ley también interna obliga a las autoridades que administran justicia a que ustedes sean garantizados del derecho de visitar a sus familiares que están privados de libertad. Y hoy por hoy eso se ha suspendido desde que llegó el actual gobierno, que era constitucional en el quinquenio pasado, y a ustedes le violan todos esos derechos. Exíjanlos a nivel nacional e internacional. Sepan que cuentan con una abogada que siempre les va a apoyar en todo lo que me necesiten, porque si de algo estoy segura, es que si estudié Derecho es para buscar de que se haga justicia con los más débiles, con los que son atropellados de todos sus derechos. Así me despido yo. Gracias a ustedes, a todos que me apoyan en la población y a los periodistas como usted que me invitan para que me exprese. Muchas gracias, Lucrecia. La empatía creo que es importante en nuestro país. Poco a poco se van acercando a diferentes gremios, a diferentes organizaciones o profesiones, si ustedes lo quieren ver así. Pero todos debemos de tener una comunidad o una comunión, una común unión para que cuando pasa cualquier cosa, todos estemos para acuerparnos y como en la familia, si tocan a uno, nos tocan a todos. Pero debemos de salir al paso y debemos de cuidarnos entre todos. Si no, no va a pasar nada cuando nos toque a nosotros. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Próximo miércoles a las 8, acá en Agape TV, Canal 8.